Capítulo primero. La inundación del hogar y el refugio de los amigos. La mañana en la casa de Aida no comenzó con la tranquilidad habitual de un día de descanso, sino con el sonido estrepitoso de la convivencia familiar en su punto más álgido. Eran apenas las 12 de la mañana cuando los gritos en el pasillo anunciaron el inicio de otra jornada agitada. Aida salió del baño protestando por la lentitud de su madre, recordándole que ya le había dicho 1000 veces que con el tiempo que tardaba ahí dentro parecía estar cultivando algo en sus patas de gallo. Su madre, sin inmutarse, le replicó que ducharse para ella era un proceso minucioso, casi como regar un estadio entero. Entre las quejas y los empujones, Luisma apareció adormilado, protestando por el alboroto que le había desvelado tan temprano. Miró hacia la bañera y observó la enorme cantidad de espuma que se acumulaba, comentando con su particular sentido del humor que su madre parecía una garra de cerveza rodeada de burbujas. Las tuberías, una vez más, habían decidido atascarse por completo. Aida recriminó a su madre la costumbre de comer mientras se daba un baño, pero el problema del agua estancada requería una solución inmediata si no querían que la vecina de abajo sufriera las consecuencias. Luisma, convencido de sus habilidades manuales, decidió intervenir asegurando que si había algo que se le daba bien era apretar gomas y arreglar tuberías. Tomó las herramientas con determinación, ajustó un par de tuercas por aquí, apretó un poco por allá, tras examinar la instalación, declaró triunfalmente que el trabajo estaba hecho y que aquella pieza que le sobraba en la mano era una simple tontería. Sin embargo, el alivio duró un suspiro. Al instante una presión descontrolada hizo saltar los tubos, lanzando un chorro de agua que empezó a inundar el suelo a una velocidad pasmosa. El caos se apoderó de la casa. Aida comenzó a gritar pidiendo cacerolas, mientras le ordenaba a Luisma que se alejara del peligro. La familia entera corrió de un lado a otro intentando contener el desastre. Entre cubos, pañales y gritos, todos buscaban desesperadamente la llave de paso para detener la riada que amenazaba con inundar el edificio entero. Fue Paz quien, al enterarse de la catástrofe, intervino para ofrecerles refugio temporal en su apartamento, evitando así que la familia continuara en medio del agua. Aunque Aida intentó negarse por miedo a parecer una aprovechada que siempre acudía a su vecina en busca de ayuda, la generosidad de Paz se impuso, abriéndoles las puertas de su hogar para que pudieran organizarse con calma. Capítulo segundo. Entre puños, apuestas y pasillos de escuela. Mientras tanto, en el ambiente del barrio, los negocios y las aficiones se entrecruzaban en el bar. Mauricio conversaba animadamente sobre su boxeador estrella del año, el Monaguillo Díaz, un muchacho con pegada que repartía golpes en el cuadrilátero a un ritmo frenético. Chema, con su visión siempre analítica y pacifista, observaba el entusiasmo de Mauricio con escepticismo, recordando que las torres más altas siempre terminaban cayendo ante un rival superior. La charla se desviaba entre discusiones sobre la brutalidad del boxeo y las comparaciones disparatadas con otros juegos de estrategia. Para Mauricio, el boxeo y el ajedrez no eran tan diferentes, en ambos lados se enfrentaban dos bandos con el único objetivo de anular el cerebro del contrario. Por otro lado, la situación académica de Lorena se había convertido en un nuevo dolor de cabeza para Aida. Las notas de la joven no traían ninguna buena noticia, habiendo reprobado incluso las materias más sencillas. La frustración de Aida aumentó al ver que su hija parecía resignada a no encajar en la escuela, quejándose de ser la más mayor de su clase y expresando sus ganas de abandonar los estudios para empezar a trabajar de inmediato. Aida, recordando sus propias vivencias y las dificultades de ganarse la vida sin una formación, juró que no le pondría las cosas tan fáciles a Lorena si decidía tomar el camino del trabajo temprano. Paralelamente, la audacia de los más jóvenes del barrio se hacía notar en el videoclub. Jonathan intentaba convencer a Fidel de realizar pequeñas travesuras, aprovechando cualquier descuido para hacerse con objetos que llamaban su atención. Fidel, temeroso de las consecuencias legales y de terminar viviendo como un fugitivo en el bosque comiendo con cubiertos de plástico, intentaba resistirse a las tentaciones de su amigo. Sin embargo, la insistencia y la astucia de Jonathan lograban poner a prueba los principios de Fidel en más de una ocasión. En el gimnasio, la necesidad de Mauricio por encontrar un nuevo peleador para sus apuestas le llevó a fijarse en la fuerza inesperada de Luisma. Tras ver a este responder de manera impulsiva ante un malentendido en el bar, Mauricio descubrió que el hermano de Aida poseía un golpe devastador. Con promesas de fama, lujo, una mansión con 2 cuartos de baño y una futura estatua de cera en su honor,
Mauricio convenció a Luisma para que se subiera al ring bajo el apodo del Caballo de Esperanza Sur, prometiéndole un futuro brillante en el mundo del boxeo. Capítulo 3. La lección de trabajo y los objetos perdidos. Con el objetivo de darle una lección inolvidable a Lorena para que comprendiera lo duro que era la vida laboral y decidiera regresar al instituto, Aida acudió a Chema. Le pidió que contratara a su hija en la tienda de ultramarinos y que la tratara con la mayor exigencia posible. Chema, aunque al principio se mostró dudoso por las escasas habilidades matemáticas de la joven, terminó aceptando el plan, prometiendo convertir su acogedor negocio en un verdadero campo de prueba para la resistencia de Lorena. Las primeras horas de Lorena detrás del mostrador sorprendieron a todos. En lugar de sucumbir ante el pánico del servicio al cliente, la joven desplegó una simpatía y una habilidad natural para las ventas que encandiló a los vecinos. Lograba colocar productos adicionales, ofrecer recomendaciones con desparpajo y ganarse el cariño de compradores como doña Elvira. Chema observaba atónito cómo Lorena convertía el trabajo en una tarea ágil y lucrativa, desbaratando por completo el plan original de Aida, quien esperaba encontrar a su hija exhausta y arrepentida. Por otro lado, la desaparición de varios objetos personales en la casa de paz comenzó a generar sospechas y tensiones. Un reproductor de música, un reloj y otros enseres habían ido a parar a manos de Jonathan, quien aseguraba que todo se lo había prestado un amigo del barrio. Aida defendió con vehemencia la inocencia de su hijo ante las insinuaciones de Paz, lo que provocó un fuerte encontronazo entre ambas amigas. La discusión subió de tono al acusarse mutuamente de falta de confianza y de juzgar precipitadamente los actos de la familia. No obstante, la verdad salió a la luz de la forma más insospechada. Fidel, abrumado por la culpa y por una repentina fijación hacia los objetos ajenos, terminó confesando que había sido él quien no podía contener el impulso de sustraer pequeñas pertenencias para experimentar una extraña emoción. La revelación dejó a todos sorprendidos, obligando a rehacer las disculpas y aclarando que Jonathan, al menos en esa ocasión, no había sido el responsable de los extravíos en el apartamento. Capítulo 4. El debut en el ring y la cruda realidad de la nómina. El día del gran debut de Luisma en el cuadrilátero llegó cargado de expectación. Tras un entrenamiento poco convencional guiado por los vídeos de gimnasia de Mauricio, el nuevo peleador subió al ring con un entusiasmo desbordante. Para sorpresa del público y de sus propios amigos, Luisma logró imponerse en la pelea a base de golpes directos y una energía inagotable, celebrando la victoria como si se tratara del campeonato mundial. Todo el bar celebró el triunfo del Caballo de Esperanza Sur, aunque la alegría contenía una sombra oculta. Mauricio había amañado las apuestas para asegurarse un beneficio económico personal sin que el propio boxeador sospechara los verdaderos entretelones del combate. En la tienda de ultramarinos, la aventura laboral de Lorena llegó a su punto decisivo al momento de recibir su primer pago. Tras haber trabajado arduamente durante días y sentirse orgullosa de su capacidad para generar dinero propio, Chema le entregó la nómina correspondiente. La alegría de la joven se transformó de inmediato en desconcierto y enojo al revisar el desglose del sueldo y descubrir la retención del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lorena protestó con indignación al ver cómo una parte de sus ganancias desaparecía en conceptos que no alcanzaba a comprender. La rabia de Lorena ante lo que consideraba una injusticia la llevó a encarar a Chema con dureza, rechazando los precios reducidos y declarando que prefería no continuar en un empleo donde el esfuerzo no se traducía en el dinero completo que esperaba recibir. Con un arrebato de orgullo, la joven arrojó las etiquetas del mostrador y abandonó el establecimiento asegurando que no pensaba regalar su trabajo a nadie. Al final, la estrategia de Aida terminó dando el resultado esperado, aunque por caminos inesperados. La experiencia de Lorena en la tienda, sumada al choque directo con la realidad del mundo laboral y sus obligaciones fiscales, le hizo replantearse sus decisiones. Aida observó a su hija volver a casa con una nueva perspectiva sobre la importancia de la educación. A pesar de los enredos, las discusiones de bar, las peleas en el ring y los incidentes domésticos, la vida en el barrio de Esperanza Sur volvió a encontrar su punto de equilibrio, demostrando una vez más la fuerza de la familia y el valor inquebrantable de la amistad.